Gloria a ti, Padre amado. Te bendecimos y te adoramos, Padre amado. Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a tomarnos un tiempito en lo que las personas van conectándose. Gloria a ti, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor y Padre nuestro. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Quiero darle un saludo a los pastores Rodríguez, los presidentes de la emisora, por la gran oportunidad y la visión que ellos han tenido en esta emisora, donde nos lleva a recibir palabras y música para alimentar nuestro espíritu y nuestras almas. Quiero agradecer a ellos, quiero agradecer a Dios primeramente por el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema sentido común. Queridos hermanos y radio oyentes, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo para todos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo para todos. Hermano, esta noche estaremos bajo el tema el sentido común. Te preguntarás, ¿qué es sentido común? Pues mira, tengo la respuesta. ¿Qué es sentido común? El sentido común es el conjunto de nociones generales que todos los hombres tienen sobre la naturaleza de las cosas y sobre las acciones humanas. La sana razón es el uso ordinario y sencillo del raciocinio. Por ejemplo, en Juan 6:5 al 9 nos dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ve lo que es el sentido común. Nos dice en nuestra mente que 2 panes y 5 panes y 2 pececillos no alimentarán las personas, la multitud de personas que fueron a ver a Jesucristo en aquel momento, en aquella época. ¿Ve? Ese es el sentido común. El sentido común nos lleva a dudar de lo que Dios hace en nosotros. Nos lleva a dudar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros y en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, Padre bueno, estamos en tu presencia, Padre amado, y te pedimos que sea esta palabra de bendición, que sea esta palabra, que sea tu Espíritu Santo usando a este humilde siervo para predicar tu palabra, que no sea opinión mía, sino que sea palabra tuya, que tu Espíritu Santo dé convencimiento de pecado y que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en cada uno de nosotros, que nos limpie los corazones de cualquier cosa que impida que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y cause un efecto al 100%. Amén, amén, amén. Pues como le iba diciendo, el sentido común es lo que nos lleva a nosotros en nuestra naturaleza muchas veces a tomar decisiones basándonos en el sentido común, basándonos en lo que nosotros vemos que puede ser real en la vida. El sentido común fue lo que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? O sea, el sentido común lo hizo dudar
del poder que había en Jesucristo, lo hizo dudar de lo que Jesucristo podía hacer en aquel día. Así es como nos pasa a nosotros en este tiempo, que el sentido común muchas veces nos lleva a dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros, y también que está haciendo a través de otras personas en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Jueces para entrar más en la palabra. En aquellos días, dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 21 al 21, capítulo 21, 25, nos dice lo mismo, nos repite en ese libro, nos repite eso 2 veces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, quiere decir que en aquellos días donde se escribió el libro de Jueces, no había rey y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Para entender el libro de Jueces, hay que retroceder al libro de Josué. Josué fue sucesor de Moisés, escogido de Dios para guiar al pueblo de Israel. Fue uno de los únicos hombres de toda la generación rescatada de Egipto que había permanecido fiel a las promesas de Dios. Junto con Caleb, fueron los únicos que escaparon del juicio de Dios, de la muerte en el desierto, y que pudieron entrar en la tierra prometida. El libro de Josué registra la obra de Dios en su pueblo y por medio de su pueblo para cumplir las promesas que le había hecho. Llevarlos a la tierra prometida, derrotar a sus enemigos, comenzar a darle la bendición y el descanso que le había prometido. El libro de Josué nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. El pueblo de Dios puede adorarlo de una forma valiente y obedecerle. Dios le da instrucciones específicas a Josué y al pueblo que nos proveen un estándar para medir el progreso de los israelitas en Jueces. En el versículo 1 del libro de Josué nos dice: les da dimensiones de la tierra que le entregará. Les recuerda que sus victorias dependen de quién, dependen de Dios, dependen del Señor, no dependen de ellos. Y deben de ir acompañadas de una vida espiritual íntima y humilde, un caminar con Dios fiel y verdadero. Deben tener mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley y meditar en su palabra. La victoria y el descanso llegará porque son un pueblo que depende de Dios y lo obedece. Si confiamos y obedecemos a Dios, Él nos concede esa victoria. No serán el pueblo por lograrlo por ellos mismos. O sea, por nosotros mismos no seremos el pueblo de Dios. Seremos el pueblo de Dios porque obedecemos y confiamos en lo que Él nos promete. Confiamos en sus promesas. No habrá éxito si no acompañamos la obra con la obediencia a Dios. Al mismo tiempo que meditamos en su palabra y confiamos en sus promesas. En Jueces, en el libro de Jueces, ahora podemos entrar en él. Vemos cómo en el libro de Jueces hay una decadencia espiritual. En Jueces capítulo 1, versículo 1 al 8 nos dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vemos cómo Israel muestra en este punto que sigue fiel a Dios, que sigue fiel a la obediencia en Dios. Él consulta a Dios quién subirá primero. Él cuenta con lo que Dios dice. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Dios dice: Judá subirá. Hay una promesa que ha entregado Dios la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Mire, hermano, aquí casi Judá fracasa, porque Dios a quien llamó fue a Judá que subiera primero. Él no le dijo a Simeón que fuera con él ni que lo invitara. ¿Ve? Judá casi fracasa porque llegaron las dudas. Militarmente hablando, esto es sentido común. Aparentemente, Judá tenía un ejército
y veía que él no podía con su ejército contra esas personas y convidó a su hermano Simeón. Esto es sentido común. Espiritualmente, esto es infidelidad a lo que Dios dice. Ve, cuando tenemos duda a lo que Dios nos habla, usando el sentido común, esto es infidelidad a lo que Dios nos dice. La palabra dada aquí por Dios fue: Judá será el primero en subir. Judá fracasa en obedecer totalmente. Van, pero no solo. Sin embargo, por haber subido, como se le indicó, el Señor cumplió su promesa. O sea, el Señor, como quiera, tuvo misericordia con él, aunque desobedeció su mandato. Entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Derrotaron completamente a los habitantes y capturaron al señor de Besec, o sea, a Adonibesec. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió Adonibesec. Reconoce la justicia de este juicio sobre él. Ve, como Dios me ha pagado con la misma moneda, es lo que quiere decir él. Yo hice y yo recibí lo que hice. Es importante hacer notar que mientras muchos lectores de este siglo podrían tener dudas sobre la conducta de Israel en Canaán, este cananeo derrotado a Adonibesec no las tiene. El juicio de Dios a lo largo de la historia es entregar a las personas a las consecuencias de la vida que han escogido. Y Adonibesec lo aceptó. En Romanos 1:21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. O sea que fueron entregados. Nos sigue diciendo el libro de Jueces: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Habiendo concedido la victoria, Judá sigue tomando su herencia. En Jueces del capítulo 1 del 16 al 21 nos dice: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Nahuel, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Es sentido común, hermano. Sentido común es lo que lo está llevando a ese fracaso. Ve, ahí les dice claramente que Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas Judá no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Y por qué? Porque tenían carros errados. Y yo imagino que Judá no tenía carros errados. Sentido común del hombre. El sentido común del hombre nos lleva a dudar de lo que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que estar apercibidos del sentido común en nuestras vidas. No todo es sentido común. El sentido común nos lleva a dudar de lo que Dios tiene para con nosotros. Dios no trabaja en sentido común. Dios con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Estamos dudando como cristianos del poder de nuestro Dios. Hermano, despierte de esa nube donde usted está. Dios tiene el poder para llevarnos a donde Él quiera y usar a cualquier persona para guiarnos. No dude del poder de Dios. Sigue la palabra diciendo: y dieron Hebrón
a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. El Señor estaba con Judá, tomaron posesión de las montañas, pero no pudieron expulsar a los que vivían en los llanos, porque tenían carros errados. Judá no confía en el poder de Dios, mide su propia fuerza contra la fuerza de sus enemigos. Se olvidó que Jehová andaba con él y él pelearía la batalla. No era con la fuerza de Judá que iban a ganar esa batalla, era con la fuerza de Dios, con la fuerza del poder de Dios. El sentido común lo llevó a dudar de lo que Jehová le entregaría lo prometido, su tierra prometida. Ahí es que fracasa en eliminar a los moradores de la llanura que poseían carros errados. Militarmente hablando, esto es sentido común. La falta de fe comienza a prevalecer aquí. Judá no confió en Dios y lo desobedeció. Entonces no asegura su heredad, o sea, la promesa. Más adelante los cananeos se convertirían en una espina en su costado en los siglos por venir. ¿Cómo podían echar fuera al enemigo si ellos no tenían carros errados? Sentido común. Ellos se olvidaron que tenían al Dios que lo había librado de todos los males que habían pasado desde Egipto hasta el desierto. Tenían también una promesa. El sentido común puede ser un cáncer a nuestra fe. El sentido común puede ser un cáncer a nuestra fe, hermano. Aparentemente Judá tenía un poder militar inferior, un acuerdo sensato, un interés económico. Aquí podemos sentir hasta empatía por los israelitas cuando leemos que ellos no pudieron expulsar a los cananeos. Podemos entenderlo y hasta estar de acuerdo. Hicieron su mejor esfuerzo. Hermano, esto es sentido común. Cuando nos enfocamos en el sentido común, nos olvidamos que el Señor ha peleado nuestras batallas y está con nosotros. Cuando nos olvidamos que el Señor ha peleado nuestras batallas y está con nosotros. A principio de este versículo dice, Jehová estaba con Judá. Jehová está con usted y conmigo. No dude, no use el sentido común. Créale a Dios en sus promesas. En Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jueces 1, 20 al 35, seguimos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Caleb, sin embargo, recibió la promesa, obedeció completamente a Dios, echándolos a todos. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. La tribu de Benjamín fracasó. No lograron expulsar a los jebuseos. Hicieron pacto con ellos. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. La casa de José también hizo pacto con un cananeo, dejándolo ir, en lugar de confiar en la promesa de Dios. Jueces 1, 27 al 35 nos sigue diciendo, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, y sus aldeas, ni a los de Dor, sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ve, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. La decadencia espiritual, la falta de confianza, el sentido común lo lleva a ¿qué? A tener una batalla cerrada con los cananeos. Pero cuando Israel se sintió fuerte, o sea, tenía su fuerza, en su fuerza, pues él lo hizo tributario, porque no podía hacer más nada,
porque no puso su confianza en quien andaba con ellos, en Dios, en el Dios que todo lo creó, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que lo fortalece. Más, ¿qué pensó? Pensó, bueno, mejor los hago tributarios porque este sentido de enriquecerme o de tributo me es más conveniente. Aquí la conveniencia triunfó por encima de la obediencia. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nadal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los habitantes, a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no lo arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Beseme, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre ellos los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Beseme y los moradores de Bet-Anat. Ve, hermano, cómo aquí fue decayendo la vida espiritual de los israelitas por desobedecer de antemano al Dios que todo creó, por dudar del poder de él y pensar en su fuerza y usar su sentido común para ganar sus batallas. ¿Ves? Dice que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Morar entre los cananeos era para ellos una contaminación de lo que ellos iban a contaminar, lo que Dios había puesto en ellos. ¿Ve? Ya no iban a arrojar la luz de ser un pueblo separado para Dios, porque iban a tomar las culturas de esas personas. Ellos usaron más el sentido común en que les convenía recibir tributo que eliminarlo. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. O sea, todo el tiempo estaban dependiendo de su fuerza y no dependiendo del Creador. Hermano, ¿cuántas veces te has puesto tú a depender de tu fuerza? Hay que depender de nuestro Creador. Hay que escuchar su palabra. Hay que seguir la guía que Él nos da, que es su palabra. Hay que poner nuestros oídos sensibles, porque Él no obra en sentido común. Para Él las cosas que no se pueden hacer, para el hombre, Él las hace. Para el hombre, el sentido común no cuadra. El sentido común es un cáncer a nuestra fe. Manasés fracasa en expulsar a varios habitantes. Cuando son lo suficientemente fuertes, deciden explotarlos con trabajo forzado. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tenía más sentido económico, requería menos esfuerzo esclavizarlo. Eso es sentido común, hermano. Aquí la conveniencia triunfa sobre la obediencia. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Efraín permite que los cananeos vivan entre ellos. Tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Zebulón opta por hacer los tributarios. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alab, ni en Asib, ni en Elba, ni en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. A Aser le fue peor. En vez de permitir que los cananeos vivieran entre ellos, ellos vivieron entre los cananeos. El sentido común los lleva a una decadencia espiritual. En Jueces 33, capítulo 1, 33 al 35, nos dice que tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Seme, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Seme y los moradores de Bet-Anat.
Los amorreos acosaron a los hijos de Adán hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Ere y Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. A Adán le hicieron retroceder. En su fuerza tuvo que retroceder. Si hubiera confiado en lo que Dios le había dicho, no retrocedían y Dios le daba la victoria. El sentido común los lleva ¿a qué? Los lleva a la duda. La duda es contraria a la fe. El pueblo de Dios se ha vuelto menos valiente que los pueblos que no conocían al Dios que hizo las maravillas en aquel momento, que combatió con las plagas en Egipto, que abrió el mar y los libertó. Les dio maná del cielo, agua de una roca, los sostuvo en el desierto. Israel no obedeció por completo. Viven junto a los cananeos que adoran sus ídolos y no a Dios. Son idólatras los cananeos. Los cananeos son como minas enterradas que permanecen en un estado latente, listas para explotar en las vidas espirituales del pueblo de Dios. Mira, hermano, cuando desobedecemos a Dios en nuestras batallas, y tiene que haber una separación muchas veces del pueblo de Dios con cierta persona, no es que nos separemos de ellos, sino que tomemos la iniciativa de entender y discernir cuándo esa amistad o esa persona nos puede causar un daño a nosotros. Esos cananeos le iban a causar daño a la vida de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una diferente cultura, un diferente pensamiento, una diferente religión. Ellos adoraban dioses cuando Dios requería que Él fuera el único Dios para Israel. Ellos se iban a contaminar con las mujeres, iban a contaminar el pueblo de Dios. Hermano, tenemos que tener el discernimiento, no tanto discernimiento de separación con las personas, sino el discernimiento de cuando nos hace daño y poder resolver en nuestras propias vidas y seguir ayudando a esas personas que todavía no han conocido a Dios o lo conocen de oído, y darle la luz que fue dada a nosotros. Jueces, en el capítulo 2, del 1 al 10, nos dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré mi pacto jamás con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas y grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En el primer versículo se puede resumir de la entrada a Canaán lo que había sucedido en aquel periodo de tiempo. Es un recordatorio para los israelitas que son salvos por gracia. El Señor es un Dios que rescata, cumple sus promesas, es fiel. En el versículo 2 nos dice: Dios evalúa a su pueblo en cuanto al desempeño. Me han desobedecido. El propósito era eliminar a Canaán de los ídolos para que Israel pudiera vivir en fidelidad al pacto con el Señor. El Señor conocía a su pueblo, les dio unas directrices: tenían que eliminar, limpiar a Canaán
de los ídolos para que ellos pudieran vivir sin tropezadero hacia el pacto, con el pacto que Dios tenía con ellos, que podían resistir y tener fidelidad a Dios y al pacto con Él. La enseñanza básica es que Dios quiere el señorío sobre cada área de nuestras vidas, no solo en algunas de ellas. En el capítulo 1 leímos que los israelitas no pudieron. Pues 1:19 nos dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Dónde está diciendo en tu relación con Dios? No puedo. ¿Dónde tú estás diciendo en la relación con Dios? No puedo. ¿Dónde lo estás diciendo? No puedo, Señor, no puedo. Pero Dios está diciendo: tú no quieres. No es que no puedas, es que no quieres, porque todo lo puedes en mí. Todo lo puedes en mí. Yo te fortalezco. Yo soy el que gano tus batallas. Yo soy el que cobro tus venganzas. Yo soy el que te dirijo. El fracaso de Israel en obedecer se basó en que lo que ellos vieron como buenas razones, sentido común, Dios dijo, son excusas. El fracaso de Israel en obedecer se basó en que los que ellos vieron como buenas razones, ellos tenían carros errados, nosotros no tenemos, sentido común, no le vamos a ganar nuestra fuerza, se olvidaron de lo que Dios hizo, de lo que Dios había hecho, de la promesa de Dios, de cuán grande era el poder de Dios. Dios dijo que el sentido común de ellos son excusas. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Él se lo mostró. Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar, hermano. Si Dios te tiene si tú estás en una batalla enfrentando, confía en el Señor, porque Él te dará la victoria. No metas las manos. Cuando metemos las manos, desobedecemos a Dios. Cuando metemos las manos, ¿estamos qué? Utilizando nuestra fuerza o estamos utilizando el sentido común. Hermano, el sentido común es el cáncer de nuestra fe. Tenemos que confiar en Dios. Si no, el cáncer se va a comer nuestra fe por completo y entonces tendremos una debacle espiritual, hermano. Y eso es peligroso en el cristiano. Una debacle espiritual es peligroso en nosotros los cristianos, hermano. Nosotros dependemos del Espíritu para poder caminar en comunión con el Señor. No dependemos de nosotros, dependemos del Espíritu Santo para poder caminar. Dependemos de Dios y el Espíritu Santo y de la obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por rescate por nosotros, que nos limpió con su sangre. Nada viene de nosotros, no procede de ti ni de mí, procede de Dios. Es en la fuerza de Dios que podemos vencer nuestras batallas. Tenemos que confiar en el Señor. El cáncer de nuestra fe es el dudar, es el sentido común. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ve lo que nos dice este versículo? El apóstol Pablo nos dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, ¿quién es fiel? Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, Dios te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios nunca nos pondrá en una situación. Mira, hermano, esto está tremendo. Dios nunca nos pondrá en una situación donde nosotros no podamos obedecerlo. Escuche bien esto. Dios nunca nos pondrá en una situación donde no lo podamos obedecer. No existe un verdadero. No existe un verdadero no puedo para Dios. No existe un verdadero no puedo para Dios. Puede haber toda clase de cosas en nuestras vidas que pensemos que no podemos hacer, pero la realidad es que nos estamos rehusando en hacerla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No existe un verdadero no puedo para Dios.
porque Dios es quien pelea nuestras batallas. Dios es el que nos guía. Dios es el que nos ha librado de todas de las garras del maligno. Dios es el que nos sacó del lago cenagoso. Dios es el que nos saca del lago cenagoso. Si tú, amigo, pones tu confianza en el Señor te rescata de la situación por la cual tú estás enfrentando, por la cual tú estás pasando. Él te rescata, Él te fortalece, Él te guía, Él te da el consuelo, Él te da la esperanza. Él pone todo en ti, te deposita su Espíritu Santo para que pueda vencer las tentaciones en Cristo Jesús. Dios nos muestra que es fiel con nosotros a pesar de nuestra desobediencia. Muchas veces desobedecemos porque queremos meter las manos en las cosas que está haciendo Dios en nuestras vidas y alrededor de ellas, usando nuestro raciocinio, nuestro sentido común, y nosotros dañamos lo que Dios está haciendo. Cuando Dios nos dijo, yo te daré la victoria. Confía en lo que te estoy diciendo. Confía en mi fortaleza, en mi poder, no en el tuyo. Porque toda la gloria es para mí, para el Padre, no para usted. También que en su gracia Dios insistirá en quitarnos el engaño que tenemos acerca de nuestros motivos y acciones. En su gracia Él insistirá en quitarnos el engaño que tenemos acerca de nosotros mismos y de nuestras acciones. En su gracia Él nos ayuda, Él nos muestra primeramente su amor para con nosotros. Envía a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de lo que la palabra y lo que Él hace es verdad. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos quita. Nos hace ver el engaño que tenemos nosotros mismos en base a los motivos que tenemos dentro de nosotros por las cuales hacemos cosas. Muchas veces en contra de la obediencia que debemos tener para con Dios. Hay 3 categorías de excusas del tipo no puedo que se usan para desobedecer a Dios. Mucha gente dice, ay, no puedo perdonar. Mucha gente dice, ay, no puedo perdonar. Mire, Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que hay que perdonar, que Dios nos ordena perdonar. Y no hay un no puedo para Dios, porque si Dios dice que hay que ordenar, que hay que perdonar, hermano, tenemos que perdonar. La falta de perdón nos separa de Dios. No deja que las bendiciones que Dios tiene para con nosotros lleguen a nuestras vidas. La falta de perdón se refleja en nuestro carácter y en nuestro caminar. La falta de perdón nos trae ira para con los demás. Dios ordena perdonar. Dios ordena desechar la ira y a suavizar nuestros corazones con el conocimiento del evangelio de la gracia. A través de la palabra, si usted está diciendo que no puede perdonar, que se le hace difícil, órele a Dios, métase en su palabra, que su palabra va a suavizar su corazón que está endurecido. Le abrirá los ojos y el entendimiento espiritual y usted podrá tomar la decisión de perdonar. Perdón. Debemos actuar como si el mal no hubiera pasado. Cuando nos hacen un daño, debemos actuar como si el mal no hubiera pasado. Mira, hermano, yo puedo testificar cómo Dios hizo en mi corazón por su palabra. Yo me encontré con personas que me hicieron daño, que atentaron contra mi vida. Y yo los vi y nada sentí por ellos. Al revés, le pedí a Dios por misericordia para con ellos, para que conocieran el amor de Dios, como así Dios lo depositó en mí. Hermano, la falta de perdón, si usted dice que no puede perdonar, es porque usted no tiene a Dios, es porque usted no tiene lo que Dios pone. Porque Dios pone, usted no puede dar lo que no tiene. Si yo le pido $1 millón, usted me va a decir ahora mismo, pero Esquilín, ¿de dónde te voy a dar $1 millón si yo no tengo? Yo estoy pelado. Pues así mismo digo yo, si usted dice que no tiene perdón es porque no tiene una relación con Dios, porque Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo va suavizando su corazón hasta que perdona. Se le hace fácil ver hasta la persona y hablar como si fueran amigos. Decir no puedo es realmente decirle a Dios, no lo haré. Quiero estar firme en mi ira, amargura o derecho.
Esto, hermano, es desobediencia. Existe la necesidad de una renovación espiritual continua en nuestras vidas, hermano, aquí en la tierra, y también una forma de hacer eso una realidad. La decadencia espiritual es inevitable cuando se desobedece a Dios y no se confía en Él, tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza y con nuestro conocimiento, haciendo caso al sentido común. La decadencia espiritual es inevitable cuando se desobedece a Dios y no se confía en Él, tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza y con nuestro conocimiento, haciendo caso al sentido común. Eso se lo he mostrado con los peces, con los panes. Se lo he mostrado con el pueblo de Israel, cómo cayó en una decadencia espiritual por no obedecer la voz de Dios, por no pensar y tener en cuenta que no es en su fuerza, que es la fuerza y el poder de nuestro Señor. Algunos elementos de esta renovación espiritual que los puede llevar a renovarse es el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento puede llevar a renovarse espiritualmente. La oración eficaz lo puede llevar a renovarse espiritualmente. La destrucción de sus ídolos. Está adorando algo más que a Dios. Está poniendo algo sobre Dios. Dele el primado a Dios. Dele sus primicias a Dios. Ponga a Dios primero. Y entonces usted va a tener que una renovación espiritual. Pero mientras los ídolos estén por encima de Dios, y cuando llamo ídolos, pueden ser vehículos, pueden ser cosas materiales, pueden ser familiares, pueden ser personas, pueden ser trabajo, pueden ser juguetes como motoras, Fortran, lo que sea, mujeres. Usted tiene que poner por encima de todas esas cosas a Dios, y Dios ordenará sus pasos y ordenará su vida espiritual. La unción de líderes humanos, hermano, lo ayuda a la renovación espiritual. Cuando usted tiene líderes que conocen de la palabra, que están llenos del Espíritu Santo, conversaciones con esas personas, que ellos puedan dirigirlos, que ellos puedan guiarlos, recibir consejos, palabra de Dios a través de ellos. Eso lo ayuda en la renovación espiritual. Pero tener conversaciones vanas y profana, eso no lo va a ayudar, eso lo va a hundir. Escuchar música lo va a hundir, ver televisión lo va a hundir. Cosas profanas lo contaminan y lo apartan de Dios, y su vida espiritual decae. La renovación se da cuando estamos bajo el amo, o sea, el gobernante correcto, cuando estamos bajo ¿quién? Bajo Dios. La esclavitud que muchos hemos tenido y algunos tienen, esa esclavitud se da cuando estamos bajo el amo o gobernante equivocado, o sea, bajo el maligno, haciendo las cosas que nos pone el maligno. Jueces es el mejor libro del Antiguo Testamento para entender la renovación y la restauración a través del pueblo de Israel. Necesitamos un verdadero Salvador, hermano. Nos damos cuenta, necesitamos un verdadero Salvador, al cual todos los salvadores humanos apuntan, tanto a través de sus defectos como de sus virtudes. Mira, hermano, el libro de Jueces, en Otoniel, aprendemos que Dios puede salvar por medio de todos. En Débora, que Él puede salvar por medio de muchos. En Gedeón, que Él puede salvar con poco. Y en Sansón, que puede salvar solamente con uno. Hermano, solamente con uno. Y ese uno es Jesucristo, hermano. En Jesucristo hay salvación. Dios salvará al enviar al único Jesucristo, hermano. Jesucristo es quien te da la oportunidad de llegar al Padre por medio de Él, de romper con la enemistad que hay entre el hombre y Dios. Aceptando a Jesucristo es que tú entras en la promesa de Dios y en su bendición. Dios ha tenido misericordia, que hasta hoy estamos de pie. Muchos hemos dado nuestra vida a Jesucristo y muchos no, pero si hoy tú no le has dado la vida a Jesucristo, abre los ojos, despiértate tú que duermes, porque ha sido por misericordia de Dios que te has levantado hoy. Recibe a Jesucristo
Hermano, confía en Dios. Dios está a cargo. No importa lo que parezca, obedezca a Dios. No importa si se levantan murallas contra usted, obedezca a Dios. Si Dios le dice no cruce esa línea, no la cruce. Dios te dará la victoria, hermano. Muchas veces Dios parece casi ausente en nuestras situaciones, pero Él nunca está ausente, hermano. Él siempre está ahí, obrando en medio de cualquier tempestad, obrando en medio de cualquier situación, de cualquier adversidad. Estás pasando por tribulaciones. Dios está ahí obrando por medio de esas cosas que muchas veces nosotros mismos en nuestras decisiones nos buscamos. Dios no está ausente, Dios está ahí junto a ti. El que te separa a ti es el pecado. El pecado te separa de Dios. Él obra su voluntad por medio de viles. Sus propósitos nunca se frustran, pese a las apariencias. La fe en las promesas de Dios significa no seguir siempre la senda esperada o racional. La fe en las promesas de Dios significa no seguir siempre la senda esperada ni el sentido común. De la forma que enfrentamos nuestras batallas mostrará si verdaderamente estamos confiando en Dios y si realmente estamos obedeciendo a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo establecido por Dios. El sentido común, hermano, el sentido común nos lleva a desconfiar de las promesas de Dios. El sentido común nos lleva a poner excusas. El sentido común nos lleva a desobedecer la palabra de Dios. El sentido común nos lleva hasta mentir. El sentido común te da razones para no perdonar. El sentido común no permite que deseches la ira. Te lleva a vivir en la carne. Romanos 8:5-8 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decadencia espiritual, el sentido común te trae decadencia espiritual. El sentido común es espiritualmente infidelidad a Dios. No es nuestra falta de poder lo que nos impide gozar de las bendiciones de Dios o alcanzar las promesas, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Es la falta de fe en su poder, es la falta de fe en que Él pelea nuestras batallas, es la falta de fe que tenemos de no poner toda nuestra confianza en Él y de tratar de hacer y confiar en nosotros mismos, basándonos en nuestro caminar con Dios, en nuestros propios cálculos. O sea, sentido común, nuestros propios cálculos, no son los cálculos de nosotros, son los de Dios, hermano. Eso es sentido común. Sus cálculos, mis cálculos son sentido común. Debemos simplemente obedecer. Nos encontraremos tomando decisiones si no obedecemos, como las de Judá, basadas en el sentido común, hermano. Eso es peligroso. Si obedecemos, no nos encontraremos tomando decisiones como Judá, basadas en el sentido común, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que vemos. Estamos siendo engañados. Judá concluyó que no podía atacar en su propio poder. ¿Cómo podrían echar fuera al enemigo si ellos no tenían carros errados? Hermano, nosotros andamos con el poderoso, con el que todo lo puede, hermano. Y si usted no ha dado su vida, déle su vida, confíe en lo que Él tiene para usted. Usted no se da cuenta a su alrededor. ¿Cuántas personas hemos venido al Señor y hemos testificado de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros? Hasta tú mismo, hermano o amigo, has visto cómo Dios ha obrado muchas veces en tu vida. Abre los ojos, despiértate tú que duermes. No debemos esperar el éxito si no acompañamos toda la obra con obediencia a Dios. Ese éxito nunca va a llegar si no hay obediencia. Al mismo tiempo meditamos en su palabra y confiamos plenamente en sus promesas. ¿Para qué? Para que llegue el éxito. Si confiamos y obedecemos a Dios, Él nos concede las victorias. Esas victorias no dependen de ti ni de mí, hermano. No la busques. Esas victorias dependen de Dios y deben ir acompañados de una vida espiritual íntima y humilde, un caminar con Dios verdadero, hermano.
No dude. El sentido común lo lleva a dudar. El sentido común es el cáncer de nuestra fe. Debemos tener mucho valor y firmeza para obedecer su palabra y meditar en ella. No seremos el pueblo de Dios por lograr las cosas por nosotros mismos. Seremos su pueblo porque dependemos en todo de él, hermano. Reconozca. La victoria y el descanso llegará porque somos el pueblo de Dios y lo obedecemos. Y no buscamos las cosas en nuestra propia fuerza, sino en las de él. No ponemos excusas ni usamos el sentido común, sino que dejamos que él obre de manera sobrenatural en nuestras vidas y en las de los demás. Así de fácil y sencillo, hermano. Obedezcamos su palabra, que es verdadera, que no ha cambiado, ¿no? Y trasciende generación por generación y siendo la misma. No como el mundo la da, sino que el mundo, la verdad del mundo cambia, es relativa. La victoria y el descanso nos llegará porque somos el pueblo de Dios y lo obedecemos, hermano. No porque estamos usando el sentido común y haciendo las cosas con nuestra propia fuerza. Resumo, hermano. El sentido común es el cáncer de nuestra fe. Así como pasó con Judá y con el pueblo de Israel cuando entraron en la tierra de Canaán. Vinieron con unas directrices del Señor. El Señor les dice que anda con ellos y ellos se olvidan de las cosas que el Señor había hecho desde Egipto hasta el desierto, donde lo había suplido de todo, donde había peleado sus batallas, donde había perdonado y tenido misericordia con ellos. Se olvidaron de lo que Dios hizo en ellos. Hermano, no te olvides tú de lo que Dios ha hecho en ti. Medita en el pasado, en esas cosas que Dios, de donde Dios te ha sacado. Medita en esas cosas que donde tú has visto que es sobrenatural lo que te pasó y estás todavía de pie. Eso no provino de ti, eso no proviene de nosotros, eso proviene del Creador, del que nos creó, de Dios. Y Él en su misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo para eliminar la enemistad que había con nosotros, hermano. Medita, hermano. El sentido común te lleva a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en las vidas de los demás y en las vidas de otros, utilizando a nosotros mismos o a ustedes mismos. Dios está obrando en todo momento en nuestras vidas. No dudemos de su poder sobrenatural. Él alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Él sacó al pueblo de la esclavitud, le dio pan, le dio maná del cielo, le dio agua de una roca, abrió el mar para que pasara en seco. Él nos ha mostrado más que eso, hermano, en la vida tuya y en la vida mía. Meditemos en su misericordia y su amor y demos el paso. Si no lo has dado todavía, entrégale tu vida a Jesucristo esta noche, hermano. Hasta aquí mi parte. Les doy las gracias a los radio oyentes y voy a orar para terminar con mi parte. Les doy las gracias a aquellos que van a escuchar futuramente. Le pido a Dios, ¿verdad?, que sea obrando en cada uno de nosotros, que esta palabra haya sido de bendición, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero que no se quede ahí, sino que haya causado una inquietud en nosotros para confiar más en nuestro Padre Celestial, para confiar más en Dios y en lo que Él está haciendo por medio de nosotros, por medio de otros, en nuestras vidas. Y confiemos y escuchemos su voz y su dirección para así poder caminar humildemente, un caminar real con Él, una comunión real con Él, no basándonos muchas veces nuestra fuerza en el sentido común y meter nuestras manos y dañar el plan de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. Gracias, Señor, te pido que en esta hora seas tú, Padre amado, en todo aquel que todavía no te ha recibido. Inquiétalos, Padre amado, para que tu Espíritu Santo los inquiete y ellos puedan tomar la decisión allá donde están, Padre amado, y poner su mirada en ti, Padre amado, y que seas tú obrando en cada uno de ellos y que se caiga la ceguera espiritual que puedan tener, Señor.
y que venga a morar el Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias.